hijos Shirley, Fabiola y Graciela Flores Montaño. Hermanos Alicia, Olga, Freddy, Nancy, Ponciano, Vladi y Aide Montaño Blanco y demás familiares inviten al velatorio que se efectúa en calle Emilio Hochman, número 392, y a la misa de cuerpo presente que se llevará a cabo en el Templo de la Gruta de Lourdes el día viernes 31 de enero a las 3 de la tarde. Pasado el acto religioso, ruegan acompañar al cementerio general. El cortejo fúnebre partirá de la iglesia a la gruta. Esa invitación se hace extensiva al sindicato mixto 23 de marzo y comerciantes del mercado campesino y demás personas piadosas. Para su construcción, Cerámica Guadalquivir, calidad de exportación, variedad de ladrillos y tejas con precios sin competencia. Cerámica Guadalquivir. Ubíquenos en calle Miguel Peredo, número 77, frente a Univalle, o llámenos al 64-56601 o a los celulares 728-77-708, 787-04-182. Cerámica Guadalquivir, nuestra prioridad es atenderle mejor. Oppan Gangnam Style. En Bolivia tenemos variados gustos. Algunos prefieren un saice tarijeño, mientras que otros dan todo por un pique cochabambino. En el Chaco se baila de una manera y en Santa Cruz de otra. Son esas cosas que solo nosotros podemos hacer, que nos identifican. Por eso la Cascada tiene una variada línea de sabores, realizada solo para nosotros, porque hay cosas que son nuestras, tan nuestras que solo nosotros sabemos disfrutarlas. La Cascada, orgullosamente boliviana. Super Edu. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Amigos, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Si quieren nos escuchan en Radio Sucre, en Radio Capital, si quieren nos ven en canal 18 Cotes TV o en canal 4 Señal Abierta, o también nos pueden escuchar en el internet, radiocapitalbolivia.com o radiosucre1320.com, o se pueden ver también en cualquier parte del mundo en el link de radiocapitalbolivia.com. Éntrense al link del circuito electoral y ahí se van a poder ver. Falta don Tommy, ¿no? Le ponemos falta, le damos permiso, descuento, ¿qué hacemos? ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo le va? Buenas, por ahí está su micrófono. Enciéndalo, póngalo a punto y ahí está. ¿Cómo está, Wilson? Un saludo a todos los amigos del programa, un saludo a Lucho. Y bueno, pues acá nuevamente dispuestos a conversar, Wilson. ¿Cómo está Lucho? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Wilson, un saludo para ti, hoy otro para Pablo, y esperando de que lo que vayamos a conversar, lo que vayamos a analizar, el punto que vayamos a analizar sea productivo y sea provechoso para la audiencia. Yo decía al principio, don Tommy todavía no ha venido, a ver, avísenle por favor, ya está atrasadito. Tommy Durán también tenía que estar, o tiene que estar aquí en el circuito electoral. Hablábamos, vamos a hablar de francesa, usted ya ha venido con la chompita francesa, usted no ha venido con la chompita francesa, pero antes de ello ya empieza a hablarse de un tema, de otro tema, de si se van a unir los opositores o que el diablo no sabe para quién trabaja y podría ser para alguien que no sea ni el uno ni el otro, un tercero podría
disfrutar del poder, por lo menos en la candidatura. ¿Qué dice? ¿Se unen los opositores o no se unen? Bueno, es algo que seguramente el tiempo lo va a decir, sin embargo, por lo menos el Movimiento Demócrata Social está trabajando en la construcción real de una alternativa política para Bolivia y bueno, ese mandato que hemos recibido pasa por tener presencia en todo Bolivia, tener presencia en los municipios y hacer que nuestras directivas sean electas democráticamente en un proceso interno de democratización. Y bueno, ese trabajo, además de socializar nuestro programa de gobierno, nuestra propuesta de gobierno, nuestros estatutos y los principios, lo estamos haciendo con la militancia para posteriormente en un plan que estamos trabajando, un plan político del 2014, así lo hemos llamado, tanto departamental y nacional, vayamos construyendo y después de alguna manera cumpliendo las actividades según las organizaciones que tenemos. ¿Qué dice Pablo? Lo que ocurre es que hay una intención de consolidar los demócratas. Y hay otros partidos de derecha también que ya están consolidados. Y en este momento lo que acaba de decir Lucho, pero fue sincero, estamos queriendo consolidar nuestros estatutos, elegir nuestros dirigentes, etcétera. Estamos a meses de las elecciones. Y en elecciones nacionales los meses son semanas, así pasan violentamente. Entonces, hasta que se consoliden y hasta que, digamos, logren sus estatutos, etcétera, eso les está impidiendo un poco, porque hay que reconocer, hay una corriente en los demócratas que convergen de todos los partidos del pasado, ¿no? Y está bien, porque ahora los demócratas están articulando a la oposición que articuló Podemos, por ejemplo, ¿no? Y ahora, por el otro lado está el UN y por el otro lado está el MSN. Entonces, entendemos que a nivel nacional lo que está faltando es eso. Me dicen que no está bien su micrófono, no sé qué problemita tenemos. No. Tommy, aleje un poquito, dice. Tommy Durán ha llegado también. A ver, pase por aquí a la extrema izquierda. A mi extrema izquierda, ¿no? Porque en la tele va a aparecer al otro lado. Tommy también, ¿cómo está Tommy? ¿Cómo está Tommy? ¿Cómo Entonces, le va? Se conocen, ¿no? Claro. Se conocen y ya van a ser aliados también, no se preocupe. ¿Ah, sí? Y lo que ocurre es que entre la oposición se están disputando los espacios que tiene la oposición de manera natural, ¿no es cierto? Porque va a haber una oposición que va a tener presencia. Y lo que están esperando seguramente para que la oposición ya se una es que los demócratas decidan de una vez el tema de sus estatutos, como decía Lucho, el tema de sus direcciones nacionales, etcétera, etcétera. Porque en el UN o en el Frente Nacional de Unidad, creo que es, no sé cómo, o en Unidad Nacional, que es el Frente de Unidad, creo que lo está Tónico, el Frente Amplio, el MSM ya tiene, y los demócratas, digamos, que están por ahí también, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que ya esté solucionado este problema de los demócratas, van a acabar uniéndose. Y eso le hace bien al país, porque el país va a tener dos alternativas. Yo creo que este frente que va a unirse, que representa a la oposición del MAS y el MAS, que representa la continuidad de este proceso hasta la consolidación, etcétera, etcétera, la propuesta que tenemos nosotros desde el 2006 juntamente con los movimientos sociales, y obviamente la oposición, que está en esa lógica opositora a nosotros, ¿no? Y si es oposición a nosotros, está en contra de lo que estamos haciendo nosotros, o sea, nacionalización, etcétera, etcétera, que seguramente en el momento que empiecen los debates políticos van a ser. Y entre estos frentes hay los radicales de la derecha, hay más o menos los más flexibles, inclusive algunos se han denominado de centro izquierda, digamos, ¿no? Entonces, seguramente van a ver cómo se... Pero yo le aseguro que se van a unir. Va a llegar un momento en que se van a unir, y se van a unir, Dios quiera por el bien de la patria, que se unan en propuesta, que no lo hagan en Sucre y que se unan en consigna. Por eso fue el fracaso de la alcaldía en Sucre, porque se unieron en consigna, no en propuesta. ¿Cuál era la consigna? Ganarle al MAS. Y nos ganaron, y ahí está el resultado de la alcaldía. Y por eso digo, Dios mediante, ojalá que se unan en propuesta, y así le damos dos opciones al país, nosotros y ellos, digamos, ¿no? Tommy, ¿cómo está? Buenas. Muy buenas noches, mil disculpas por ahí la está demora. bien, ¿no? ¿El micrófono? Yo me oigo. Sí, usted se oye, nosotros también. Adelante. Muchas gracias.
por la demora. Estábamos preguntando antes de empezar a hablar del tema de Fancesa, que es del que vamos a tocar, ¿se van a unir o no se van a unir? En el Internet y en el Facebook y en el Twitter uno se entera de muchas cosas que a la larga se van cumpliendo. Y dicen, en el mes de marzo, abril, el Frente Amplio y los demócratas harían conocer su alianza. Bueno, yo creo que esta visión de un Frente Amplio que no somete a las siglas ni a las visiones que pueden ser diferentes, el 23 de marzo del año pasado tuvo su inicio en Sucre, precisamente donde planteamos que se debía construir un Frente Amplio en base a un programa y no en base a caudillos o candidatos, etcétera, porque ¿para qué repetir lo que dijo hace un momento nuestro compañero Almaz? En el sentido de sin programa no funcionan las cosas, ¿no es verdad? Y ahí están los resultados, confirmo lo que dice nuestro compañero Pérez. Y en ese sentido hay que hacerlo en base a un programa. Y eso es lo que hemos venido sosteniendo desde esa época y está creciendo. Y van a ver en los próximos días o el próximo mes o en 2 meses una encuesta o algún tipo de, digamos, una metodología que nos permita elegir al mejor hombre o mujer para representar este haz de voluntades en base a un programa y no en base a un Pascualito Pérez. En ese sentido hemos venido construyendo unidad y por eso es Frente Amplio. O sea, pero no es Frente Ancho, donde entre todo el mundo, conspiradores, etcétera. No tiene sus límites Buscas juguetería. Precisamente construir un programa para plantear una situación alternativa. Por el momento electoral tendrá diferentes características, pero el Frente Amplio es una construcción democrática, una institución democrática que permita construir una alternativa que haga frente a esa visión que el MAS no termina todavía de perfilar. Creemos que hay muchas ausencias y creo que también hay un aburguesamiento en el MAS en muchos sectores que tienen que resolverlo internamente. Ojalá Dios quiera que lo hagan de la mejor manera, porque todo aquello que avanza en un sentido democrático es positivo. Van a haber novedades en los próximos días, pero todavía diferentes candidatos tendrán que competir para representar al programa y no representarse a sí mismos. Entonces, después de la pausa vamos a hablar de Fancesa. Aquí está por un lado y aquí está por el otro lado también. Tommy Durán, no creo que ustedes no están por lo menos ahora en Fancesa. Hablaremos, pero ¿qué es lo que pasa en Fancesa? Después de la pausa. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. A pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal, Sucre por siempre, capital de la libertad. Fancesa continúa logrando reconocimientos que nos sitúan como la empresa líder en el mercado nacional. En julio de 2013 mejoramos 29 puestos nuestra reputación corporativa. En agosto nos consideraron como una de las empresas que más aportan al Estado. En octubre nos declaran como la empresa más responsable y con mejor gobierno corporativo. En noviembre nos muestran como la marca de cemento más poderosa. Y recientemente recibimos el reconocimiento a la excelencia en la gestión administrativa. Continuamos siendo los primeros porque seguimos construyendo el futuro
de Bolivia. FANSESA construye el futuro. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. No estamos poniendo de acuerdo si hacemos con tiempo, si hacemos como deseen ustedes. Empezaré con Luis Ayllón por la derecha. Vamos a decir, ¿qué pasa con FANSESA, la nueva línea de producción? Se anima a decir lo que ya dijo antes en los 8 medios, ¿no? Claro que sí. Bueno, en realidad, mira, el directorio ha asumido una decisión y una definición respecto al crecimiento de nuestra fábrica y en ese sentido ha encomendado a la parte técnica trabajar en un proyecto a estudio de diseño final para que tengamos una inversión bastante histórica, yo diría, para el departamento de 222 millones de dólares que va a costar la nueva fábrica, pensando en expandir primero nuestra fábrica para que siga llegando a los otros mercados, pero sobre todo pensando en generar más utilidades y mejores utilidades para el beneficio de las 3 copropietarias. Es en ese sentido que en una primera instancia se ha conocido por parte de la parte ejecutiva el estudio de diseño final, el cual ha sido aprobado, ratificado por la Junta la estructura de financiamiento y bueno, hasta ahí todo iba bien, fue aprobado por unanimidad, fue aprobado de manera institucional por las 3 copropietarias, pero sin embargo resulta que el día de su aniversario de la fábrica, sorpresivamente nos hacen conocer por los medios de comunicación, una conferencia de prensa, un acuerdo político entre el gobernador Esteban Urquizu, que es accionista de la fábrica, y el transporte. En este documento político, por una parte, el gobernador se compromete a rechazar el emplazamiento de la fase de molienda y de trituración en Santa Cruz y a cambio el transporte se compromete a apoyar al proceso de cambio y a la reelección del presidente Evo Morales en las próximas elecciones. Esta actitud, este acuerdo, obviamente ya va en contra de lo que se había estado trabajando, porque ya se tenía ya la aprobación de la licitación pública internacional para que finalmente este sueño de los chuquisaqueños se vaya a hacer realidad. Ahora, de ahí salen los discursos diciendo de que no, ¿cómo vamos a llevar la fábrica a Santa Cruz? Cuando saben muy bien que cuando se trata de decisiones empresariales es importante primero tocar el factor económico financiero que pueda repercutir en favor de la factoría y sus 3 instituciones copropietarias. Por eso es que se ha pensado, porque en este momento el problema es el tema de la fase correspondiente a la molienda de la despachadora, y en el pasado FANSESA tenía en Santa Cruz, en el principal mercado, una participación del mercado del 70%. Ahora tenemos solo el 50%. ¿Por qué? Porque la competencia, a través de Sobose, compra una molienda y despachadora, Guarnes, que tenía que ser de FANSESA, y por intereses también en su momento el transporte, impidieron de que se compre, y bueno, Sobose aprovechó muy bien y nos quitó el mercado, y lo que queremos ahora es recuperar el mercado con una planta de esa calidad que definitivamente nos va a permitir a tener una proyección del 65%. Los del transporte dicen, nos están quitando nuestras fuentes de empleo. Eso es falso, porque el transportista que lleva actualmente 40.000 bolsas de cemento va a continuar llevando adicionalmente 2.000 toneladas de clínker de Sucre a Santa Cruz. Por tanto, creo que es un beneficio tanto para los transportistas y en utilidades para las 3 copropietarias. Pablo Pérez, ¿qué dice? Usted también está en FANSESA, sí. Sí. Yo creo que primero es que cuando tomamos esta decisión en la fábrica de cemento, tomamos la decisión en términos generales, dijimos que el embolsado y la molienda está en Santa Cruz, por todo lo que se había manifestado, ¿no es cierto? Y creo que lo que se ha visto después, cuando nosotros propusimos, es que se socialice. Y cuando estábamos implementando esto, inclusive tuvimos un problema en el directorio, yo les había manifestado y les dije
¿no será que tengamos algún problema con los transportistas? Y bueno, ahí estuvo Jaime. Jaime me dijo, no, ellos van a seguir llevando carga. Me dijo, bueno, pasó. Entonces, algún rato, nosotros conocemos el tema sindical, etcétera, ¿no? Y no hay que desmerecer a nadie. O sea, lo menos que se puede hacer es descalificar a alguien que piense diferente que nosotros. Yo le he escuchado muchas veces a Lucho decir, este gobierno dictador, al que se opone lo ejecuta. Los transportistas se están oponiendo a que sea en Santa Cruz la molienda y el embolsado. Estos abusivos se creen dueños. No, si decimos una cosa, lo que pregonamos tenemos que practicar, ¿no? Si pregonamos en contra de la soberbia, no hay que ser soberbios. Y si pregonamos que no porque no compartan, por nosotros vamos a ejecutar, no es cierto? Entonces de ahí que nació la propuesta y les dijimos, socialicen, y producto de esta socialización, los transportistas, comité cívico, algunos otros sectores comerciantes, etcétera, pidieron, e inclusive esta tarde en el directorio, uno de los directores, no me acuerdo cuál de ellos, dijo, estos sectores también nos han visitado a nuestras autoridades principales, dijo, ¿no? Entonces, nos visitaron con el mismo argumento de decirnos que no se instale la molienda en Santa Cruz. Entonces nos visitaron a nosotros y nosotros, claro, escuchamos. Y hoy, obviamente, rectificamos nuestra posición en el directorio y les dijimos que toda la inversión sea acá en Sucre, porque hemos escuchado a muchos sectores, a los transportistas, al comité cívico, a los gremialistas, que tiene un impacto, ¿no? Ahora bien, Lucho decía, esto nos va a dar unos pesos más a la fábrica de cemento. O sea, estamos muy en el tema estrictamente cuánto ganamos y cuánto perdemos. Estamos descuidando el impacto social en Sucre. Mire, yo esta tarde, haciendo un poco de hora para venir al programa, estuve en la plaza con colegas de ustedes, ahí conversando, y con algún ex político del MNS, y me decían, ¿cómo se lo van a trasladar la fábrica de cemento a Santa Cruz? Y yo les dije, no, parece que ha habido una confusión, la intención era la molienda y el embolsado, pero nosotros hemos ratificado y nosotros no estamos de acuerdo, que esto... Ni un perno, Pablo, ni un perno. Si aquí es el impacto, aquí queremos que nuestra fábrica tenga. ¿Por qué le digo, Wilson? Mire, se habla y se dice, estamos llevando clinker, nada más, dice, ¿no? Y van a seguir llevando clinker los camiones, dice, ¿no? Y los aditivos, el yeso, el óxido de hierro, la puzolana, todos, van a ser los de allá, los que van a ser los de Santa Cruz, quienes van a trasladar eso a Santa Cruz. Si todo esto implementamos aquí, aumentarían las volquetas para trabajar en la puzolana, aumentarían nuestros camiones que van a viajar a Santa Cruz. Usted me dirá, pero van a ser sus parientes los camiones. No importa si son sus parientes, si son sus tíos, sus abuelitos, pero van a aumentar. Y ellos van a gastar aquí su plata. Ahora, en el tema del almacenamiento de clinker, yo le estoy explicando lo que me explicó un hombre que conoce un poco del tema del cemento. El clinker almacenado al tiempo de trasladar solamente va a sufrir una merma del 5%. El hecho que esté en una ciudad húmeda como es Santa Cruz, corre riesgo. En una ciudad húmeda como es Santa Cruz. Entonces, todos estos impactos seguramente lo vamos a ir analizando. Pero o sea, por lo más que nosotros como gobernación hemos visto que hay que rectificar este tema y que todo el 100% tiene que ser implementado en Sucre, es por el impacto social que tenemos que generar, independientemente, reitero, del tema económico que planteó Lucho. Está bien el tema económico, pero hay que buscar en el tema de costo social y el costo económico. Y por otro lado, mire, hemos visitado 5 terrenos o 4 terrenos para ubicar. Todavía no hemos ubicado el terreno. En Santa Cruz no tenemos todavía el terreno comprado, ¿no? Hemos decidido que se haga un terreno de francesa y comprar alrededor. No tenemos la ficha ambiental. Entonces, imagínense, decían, ¿por qué no licitamos nomás ya? Entonces yo les dije, no hay que desesperarnos. Es la paradoja de la tortuga, ¿no? Sin prisa ni pausa. Hay que ir, hay que avanzar, etcétera. Y no hay ningún pretexto para decir, la gobernación no quiere, porque quiere montar su fábrica, el gobierno en Oruro. Y yo no voy a caer en la tentación de decir, los de la alcaldía quieren llevárselo a la fábrica a Santa Cruz. Eso no es real.
O sea, ¿no es cierto? Que quieren que vaya una parte de la fábrica de cemento a Santa Cruz de la alcaldía, si quieren. Eso hay que debatirlo. Entonces seguramente ahí estará la participación de la gente, porque no solamente es decir la fábrica del pueblo. Y cuando llegamos, tenemos que decidir entre el directorio. Aquí somos los cosas. ¿Y cuál es el discurso de que la fábrica es del pueblo, no? Entonces, un poco fue, y llegamos hasta ahí, Wilson, y seguramente vamos a seguir conversando. Nosotros, reitero, yo he estado viendo a alguna gente, charlando para ver cuál sería el impacto de esta situación, de la decisión que tomamos nosotros de que todo se instale aquí. Y reitero, consulté con algunos colegas periodistas hoy y me dijeron, ya no lo lleven a nada, o sea, inviertan todo en Sucre, por Dios, es nuestra única situación la fábrica de cemento. Luis Ayllón como Movimiento Demócrata Social, Pablo Pérez como Movimiento al Socialismo, Tommy Durán como Frente Amplio. Adelante. Bueno, el tema de Francesa siempre ha sido urticante para la ciudadanía de Sucre, especialmente, y por qué no decir del departamento. Debemos puntualizar dos cosas. Nosotros como país, ahora dentro del Frente Amplio, siempre hemos tenido una conducta inalterable en el sentido de defender los intereses de la fábrica de cemento. Recordemos el caso de CAC Francesa, por ejemplo, que nos ha costado cerca de 7 años de juicio, ¿no es verdad?, por defender a la fábrica. Y cuando denunciamos esto inicialmente, nos cayeron encima desde los medios de comunicación, no todos, pero algunos señalándonos que estábamos perjudicando el aspecto político, nos atacaban diciendo que perjudicábamos los intereses de la fábrica, de Sucre, etcétera. Y después, cuando se logró demostrar de que era un tongo, de que un crédito que fue condonado no fue negociado por una supuesta empresa contratada, ya fueron pocas las voces que nos felicitaron por haber hecho aquella denuncia que luego ha derivado en juicio y que ha demostrado que evidentemente se dañaba el interés de la fábrica. En el caso del convenio Soboce Universidad, que ha hecho daño a la alcaldía, ¿no es verdad? Fuimos nosotros los que iniciamos ese juicio, con Aide Nava. Yo fui uno de los impulsores en que se debía denunciar y hacer un juicio correspondiente, cuyo resultado ha salido después de que fue defenestrada doña Aide Nava, y que los resultados son que ha causado daño, y hay una sentencia ejecutoriada al respecto. Por lo tanto, eso es lo terrible. Y además en esa época también se hipotecaron acciones de la fábrica, porque la universidad le entregó sus votos para que Soboce presida y haya un monopolio. Entonces, estas cosas son las que las traigo ahora a colación porque hay que tomar varios factores. Basarse en un solo elemento puede llevar a inducir ciertos supuestos que no son coherentes. ¿Quién ha definido de que una parte de la fábrica debe funcionar en Santa Cruz? Supongo que un grupo de técnicos. ¿Quiénes los han nombrado a estos técnicos? ¿Quiénes los han contratado? ¿Con qué intención? Puede ser la más honorable de las intenciones, pero no las conocemos. Y se han tomado decisiones, yo creo, apresuradas en un directorio en base al criterio de los directores. Y eso es los ejecutivos, llamaremos, de las diferentes instancias. No sé si el Consejo Municipal ha sido informado de esto y de los criterios técnicos. Yo tengo muchas dudas de esos técnicos o del criterio técnico para dividir de esa manera las fases. Sin embargo, falta información que en estos días habrá que recabarla con mucha serenidad y defendiendo los intereses de la fábrica, ver si evidentemente eso trae algún beneficio económico. Si hay un beneficio del 1% económicamente, que en estas cifras que se manejan actualmente puede ser bastante, pero el costo social puede ser en detrimento de nuestra sociedad. Ahí le puedo dar la razón a Pablo Pérez cuando dice que es mejor que se desarrolle socialmente también, que haya más empleos, etcétera, pero también puede haber criterios técnicos de que por cuestión de mercado nos convenga que se realice una cosa allá. Pero toda actividad de estas dimensiones trae trabajos colaterales, las puzolanas, etcétera, todos los aditivos que se señalaban, puede ser que reproduzcan otros sistemas económicos que bien podrían ser
mucho más útiles acá, porque gracias a Dios, cerca a Sucre, están todos estos elementos a disposición relativamente cerca de la fábrica de cemento. Entonces, ese análisis tendrá que contemplarse y no basarnos exclusivamente en el transporte. Los respeto mucho, pero a veces toman decisiones como este acuerdo que se hace por las elecciones. Entonces, el tema ya está politizado y electoralizado, ¿no? Y eso significa que ya es un tema electoral y político, por lo tanto, debe tratarse en esas dimensiones, pero sin perder que la información llegue a los aspectos que definen prácticamente esto, y son los legislativos de las tres instituciones. Tema de FANSESA, una pausita, después volvemos a escuchar a nuestros panelistas. Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. A pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal, Sucre por siempre, capital de la libertad. FANSESA continúa logrando reconocimientos que nos sitúan como la empresa líder en el mercado nacional. En julio de 2013 mejoramos 29 puestos nuestra reputación corporativa. En agosto nos consideraron como una de las empresas que más aportan al Estado. En octubre nos declaran como la empresa más responsable y con mejor gobierno corporativo. En noviembre nos muestran como la marca de cemento más poderosa. Y recientemente recibimos el reconocimiento a la excelencia en la gestión administrativa. Continuamos siendo los primeros porque seguimos construyendo el futuro de Bolivia. FANSESA construye el futuro. Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. A ver, ha sido recurrente el tema, ¿cuántos son aquí, cuántos son allá? Que ustedes eran hartos antes, ahora los opositores son hartos. Bueno, volveremos al tema. Ahora, si quieren, también pueden hablar de eso un ratito. No, voy a tratar el tema porque es muy importante. Primero, quien le habla no está queriendo buscar o cosechar a la fuerza votos y por eso va a hacer convenios con cualquiera. O sea, si el gobernador está en ese afán desesperado de buscar votitos con el transporte y subastar el interés de la fábrica, yo no lo voy a hacer. Y no le temo y no le tengo miedo a las represalias o a los cuestionamientos. Todos estamos en democracia, tienen el derecho de pensar. Lo que hemos hecho es tomar una decisión en base a un proyecto eminentemente técnico, económico, financiero, saludable para la fábrica. Y cualquiera se da cuenta, por las leyes económicas que son universales, que cualquier empresa tiene que expandirse para tener crecimiento. Samuel Doria Medina, empresario, presidente de Sobose, tiene actualmente una molienda y embolsadora en Tarija, que es el puente. En Santa Cruz, de la misma forma, Warnes es de Sobose, funciona con clinker de Piacha La Paz. Y finalmente tiene una embolsadora y una molienda en Oruro con Emisa, que también lleva clinker desde La Paz. ¿Esto qué quiere decir? Que Sobose ha crecido y actualmente es la primera cementera en Bolivia porque se ha expandido,
porque ha llevado su producto a todos los mercados. Mientras que FANSESA, en vez de haber crecido, se ha ido achicando, se ha ido acortando su participación. Por eso hemos llegado al segundo plano. Ahora dicen, no, es que el tema social, es que las fuentes laborales, pamplinas. ¿Saben qué? Actualmente FANSESA tiene planta en el Alto, para empezar. Tiene más de 30 trabajadores en el Alto. Tiene en Tarija, somos la única hormigonera en Tarija. Tenemos planta también de la misma forma en Potosí, en Chuquisaca, en Sucre y en Santa Cruz. Ya hemos expandido FANSESA, con Concretec ya hemos expandido. Y ahora me dirán, entonces los repleguemos pues las plantas y lo hagamos aquí nomás en Sucre, de aquí llevaremos el hormigón, de aquí llevaremos los postes, de aquí todo. Esas personas que están trabajando en esas ciudades, en esos departamentos, generan 100 millones de bolivianos que vuelven en utilidades a Sucre. Y en Sucre se redistribuyen en las 3 copropietarias para que sean reinvertidas ¿en qué? En calles, en avenidas, en becas, en la construcción de carreras a través de la universidad. Entonces hay un efecto multiplicador. Si esa es la explicación técnica, económica, financiera, que cualquiera se da cuenta, porque a ver, otro ejemplo, la paceña, que todo el mundo de alguna manera ha probado esa cerveza, tiene su principal planta, su fábrica en La Paz, pero aquí en Sucre tiene su embotelladora, y por tanto le ha quitado mercado, o tiene la mayor cantidad de mercado en la cual compite con la sureña. Entonces, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, incrementar sus utilidades a la planta principal que está en La Paz. Yo creo que aquí, lamentablemente, algunos están haciendo cálculo político. ¿Cómo es? ¿Cómo me va si es que yo le apoyo a tal sector y de ahí voy a sacar réditos de votos? Yo, por lo menos, no quiero ser cómplice hacia el futuro y después nosotros nos estemos quedando aquí encerrados en nuestra casa sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no es como antes, cuando FANSESA tenía un gran prestigio y tenía el 70%. Soboce, a través de Doria Medina, nos ha quitado ese primer puesto y actualmente es la empresa más grande en Bolivia. Además, aquí hay que aclarar lo siguiente, que el gobierno de Evo Morales, del movimiento al socialismo, ya ha financiado una nueva fábrica que está en proceso de construcción, que está ubicado en Oruro con 300 millones de dólares, con 300 millones de dólares, y que eso es con plata de todos los bolivianos y principalmente de nuestros recursos naturales de los chuquisaqueños. Se habla de sembrar el gas, pero se está sembrando en otros lados. El gobierno sigue invirtiendo en todo el eje central, en empresas, en fábricas, y en Chuquisaca, estos 222 millones, ¿será que al gobierno le estamos pidiendo un boliviano? Ni un boliviano, ni un centavo ha puesto en la ampliación y en este peor. Entonces yo creo que el gobierno no tiene velas en este entierro. Los que tenemos que definir somos los chuquisaqueños, pero pensando en el futuro. Si no pensamos en el futuro de expandir nuestra empresa, nos van a venir las multas que ya no se han hecho. La AMP, que es del gobierno, nos ha multado. ¿Por qué? Porque han dicho, se han cueteado, se han sectoralizado el mercado. FANSESA solo quiere cubrir Chuquisaca, solamente quiere cubrir Santa Cruz, parte de Santa Cruz y parte de Potosí. Entonces, seamos sinceros y le hablemos claro al pueblo. No por quedar bien con un sector vamos a subastar el verdadero interés de la fábrica, porque de ser así, Esebol, que es la empresa del gobierno del presidente Evo Morales, en Oruro, y Tacamba, en Santa Cruz, que ya está listo para empezar su fábrica y que ya le ha dado luz verde el gobierno, el gas en Yacuces, va a poner su planta en Santa Cruz, va a poner esa planta que nosotros queremos poner, lo va a poner en Santa Cruz, y nosotros, de lo que ya hemos reducido el 57, de aquí a un tiempo vamos a ser 47. Ténganlo por seguro, porque saben muy bien que aquel que no va a competir, obviamente va a ir perdiendo. Y por lo menos aquello que se dice que se va a llevar toda la fábrica, eso es falso. Se va a invertir la primera planta, que es de trituración, aquí en el Romeral, lo hemos identificado, se ha localizado. Y la planta principal, que es los molinos y los hornos de calcinación, que es lo más grueso y lo más grande, va a estar aquí en Chuquisaca. Lo parcial, la inversión parcial para efectos de permanecer en el mercado es solamente la molienda. Y además los del transporte. Actualmente los del transporte son los mejores pagados de Bolivia. 18 bolivianos de 50 centavos se le paga por bolsa de cemento. 250 millones cada año gastamos en el flete del cemento, de la carga del cemento en los transportistas. Más que una copropietaria se lleva. Pero además, con esta producción del clínker en Chuquisaca, vamos a generar
2.000 toneladas cada día y van a llevar también el clinker y también la bolsa que actualmente llevan en 40.000 unidades. Esto quiere decir que 88 millones de bolivianos adicionales va a recibir el transporte. Vale decir, 330 millones de bolivianos va a recibir el transporte. El más beneficiado quizás en este tema sea el transporte. Lo que pasa es que el transporte no quiere perder el poder de presión. Como siempre nos ha tenido presionados, bloqueo por aquí, paro por allá, nos tiene perjudicado. El año pasado nos ha perjudicado, 20 millones de bolivianos hemos perdido solamente por efectos del transporte. Porque en cada paro, en cada bloqueo, le pedían a Samuel Doria Medina y Samuel Doria Medina accedía, pues. Por eso estamos como estamos. Por eso Samuel Doria Medina, y cabalmente hoy día los de la gobernación dicen, la competencia es desleal. Samuel Doria Medina creció más que nosotros. Fancesa se quedó pequeña. Y a costa de nosotros, que no nos ha dejado crecer en otros mercados, y Sobó se lo ha hecho. Y ahora que queremos crecer los de Fancesa, resulta que dicen, no, nosotros nomás, aquí nomás. Entonces, yo no sé, yo no encuentro realmente, yo encuentro más bien aquí una contradicción. Pero sin embargo, Pablo Pérez ha reconocido, ha dicho, sí, nosotros hemos aprobado. Su gobernador ha mentido a este pueblo y le ha dicho que a los transportes ha dicho que no ha aprobado. Yo creo que aquí hay que hablarle sinceramente al pueblo, sin cálculo político y definitivamente de cara al pueblo, porque este programa se está grabando y en el futuro nos vamos a ver para ver si le ha ido bien o le ha ido mal a la fábrica. Pasamos de los demócratas al MAS. Al MAS. Yo creo que no se necesita fanatizarse, ¿no? Mucho así. Y tampoco ser despectivo. Y yo creo que decir, yo no me voy a aliar con cualquiera, como lo ha hecho el gobernador, así. Despectivo. El transporte es un sector que hay que respetar. Los gremiales, el comité cívico, más allá que sean o no sean del MAS, del POR, del PIR, del PAR, de los demócratas, de los dictadores, de los demócratas, de los residuos de la dictadura del ADN que ahora son demócratas, más allá de eso, hay que respetar, no se necesita ser despectivo, Luchito. Cuando se dice, el gobernador le ha mentido a este pueblo, el que le está mintiendo es Luis Ayllón. Dice, todo va a ser en Sucre, una parte va a ser en Santa Cruz, la tritadura y la molienda va a ser en Sucre, dice. La molienda y el embolsado va a ser en Santa Cruz. Y Lucho acaba de decir, hace un minuto, ahorita acaba de decir, la tritadura y la molienda va a ser en Sucre. Mentira, él está mintiendo a Sucre, no el gobernador. El gobernador ha dicho, nosotros vamos a tomar la decisión de que sea todo en Sucre. Y yo he dicho, y es sincero, rectificamos y en la posición que ha instruido el compañero gobernador, que todo sea en Sucre, porque así lo están demandando todos los sectores que se han acercado a la gobernadora, esa decisión estamos tomando. Entonces, cuando se habla y se dice estamos socializando, socializar despectivamente, socializar un poco más y traiga su oreja, le voy a jalar a este transportista que no quiere que sea en Santa Cruz, o este gremialista, y descalificar a cualquiera que se está oponiendo que sea, no es socializar, más bien es pues un poco más imponerles. Y cuando habla este gobierno dictador, ese gobierno abusivo que el gobernador, creo que la población se está dando cuenta de la conducta que tienen acá nuestros amigos de la alcaldía. Pero sin embargo, ya lo decía Lucho hace un momento, aquí los transportistas lo que no quieren es perder su privilegio de presión, dice. Eso es interesante, es una confesión. O sea, el hacer en Santa Cruz no había sido estrategia económica, había sido más bien una estrategia en contra, no con una propuesta económica, sino con una consigna. Desarmarlos a los transportistas en el legítimo derecho de su organización sindical y de su presión. Hay momentos que presionan, sí, de acuerdo, yo soy sindicalista. Sería pues desdecirme en no compartir con las presiones. Todo el mundo tiene derecho a buscar su legítima reivindicación a través de presiones, etcétera, etcétera. Los maestros lo hacen con nosotros y respeto su posición, ¿no es cierto? Entonces Lucho dice, y aquí se devela, y esto el pueblo tiene que saberlo. O sea, la alcaldía, acaba de decir Lucho Ayllón, están tomando la decisión de que en Santa Cruz sea una parte y por si acaso aclaro, en Santa Cruz va a ser la molienda del embolsado, no es como Lucho decía que aquí va a ser, Lucho está mintiendo. En allá va a ser, y acaba de decir Luis Ayllón, es para quitarle el poder de movilización
al transporte. O sea, no había sido por situación económica, había sido en contra del transporte, o sea, en consigna. O sea, los demócratas se manejan en consigna como lo hicieron en la alcaldía, no en propuesta. Pero, sin embargo, por todo lo que ya se ha dicho, que concreté, que decir que Samuel Doria Medina, etcétera. Y cuando habla de Concretec, por si acaso, aquí hasta Chiche debe acordar, Concretec se compró, pues así, no se ha implementado. Concretec se ha comprado tal cual está ahora, en La Paz, en Santa Cruz, tal cual se compró Concretec. Y Samuel ahí nos tomó el pelo a todos. La mejor parte lo ha agarrado él y la peorcita parte nos ha dado a Francés. No, por si acaso no sabe Lucho, esto no se ha implementado, así hemos comprado. Ahora bien, los chuquisaqueños, y seguramente mucha gente chuquisaqueña está viendo, cuando querían llevar un pedacito de Sucre a Santa Cruz, todos nos paramos. Y hoy creo que hay que escuchar a los sectores, porque si no, ¿para qué hablamos de que Sucre es, que Francés es de los chuquisaqueños? Yo le he escuchado muchas veces decir a Lucho Ayllón, nuestra fábrica de los chuquisaqueños, este gobierno está haciéndonos la competencia, tratando de enfrentar al Sucre con el gobierno central. Y ahora dice, a cuerpo libre, dice, vamos a Santa Cruz, hay que llevarle una parte de la fábrica a Santa Cruz, dice Lucho. Entonces yo más bien les pido a toda la población que recordemos los tiempos que hemos defendido Francés. Apóyennos. Si la gobernación ha dicho una posición política, o con alianza con el transporte, con el comité cívico, sí, lo estamos haciendo. Pero para que no se lleve ni un pedazo de Francesa a otro departamento, para que no se genere el transporte en otro departamento, para que no se genere ese impacto económico con los gremialistas, con los comerciantes, con la vida misma diaria en otro departamento. Y nuestra ciudad diariamente se va a hacer postergada. Eso es lo que está queriendo hacer la alcaldía. Y no es delito lo que había dicho hace un momento. Estamos rectificando, personalmente yo, estoy rectificando porque seguramente he escuchado a los sectores y juntamente con el compañero gobernador. Y no es delito, estamos escuchando. Más bien creo que es una virtud de un político escuchar. Lo otro es imponer. Y cuando se dice que la dictadura, el despectivos, estamos cayendo en la lógica. Somos despectivos, somos dictadores y estamos criticando, ¿no? Creo que esa lógica no va y más bien le hace daño a la postura que tiene la propia alcaldía. Y les reitero, aquí está la población y le queremos hablar de cara a la población. La propuesta ya la hemos lanzado hoy en directorio, hemos pedido inclusive junta de accionistas, nos han dicho que no compete, sin embargo hemos pedido que se nos traigan más elementos para ver de qué manera llevamos adelante este tema del proyecto, pero todo aquí. Y ojo, no hay el lote, no hemos comprado aquí todavía el lote, no hay la ficha ambiental, como decía lo que hablaba Lucho, que ya debemos licitar, tenemos que tener ficha ambiental, tenemos que tener el lote. ¿Usted licitaría su casita para que se lo construyan? Y si usted ha visto 4 o 5 lotes para comprar, ¿dónde va a licitar? Aquí, en el Romeral, allá arriba en el Guereito. Hemos ido a ver toditos esos sectores, yo he ido a ver. Pero no se ha definido, este sector vamos a comprar, no hemos comprado todavía. Entonces es mentira cuando se dice tenemos todo listo y los de la gobernación quieren permitir. Es mentira, es falso. Y yo creo que el embolsado y el tema de la molienda está queriendo ser implementada en Santa Cruz. Lo que nosotros pedimos es que se rectifique esto y que todo sea aquí el 100%. Y de esta manera, pues, hacer el discurso un hecho de que Francesa es de la población. Tommy Durán, del Frente Amplio. Evidentemente, este tema debe tratarse con serenidad de espíritu. El expectar a ciertas posiciones y clasificarlas, a ser tendenciosas, no nos lleva a criterios que puedan unificarnos. El insulto y la palabra odiadora no lleva a nada bueno. Un simple aspecto en cuestión comercial. Siempre se nos ha dicho que desde el punto de vista comercial es mejor llevar productos acabados y no materia prima. Yo encuentro una contradicción muy grande ahí, ¿no? No debemos ser el país exportador de materias primas. Hay que transformar la cosa, hay que llevar producto acabado y eso genera mayor plusvalía, genera mayores ingresos. Ahora aquí está diferente la cosa.
Pero tampoco eso me lleva a cerrarme de escuchar los aspectos técnicos que hayan definido que una parte esté en Santa Cruz. Es muy diferente que parte de la transformación de la materia prima esté en otra parte, porque Concretec y la hormigonera, etcétera, ya son otras empresas de Fancesa que trabajan con un producto acabado, que es el cemento Fancesa. Hay que ser amplios en ese sentido y yo creo que hay que escuchar esos criterios técnicos y tendrán que demostrarse técnicamente que va a haber mayor beneficio económico y que la reproducción en otras instancias del mercado como traslado de otros aditivos, etcétera, va a beneficiar también a Sucre y a Chuquisaca. Porque al fin de cuentas aquí hay intereses cruzados. Hay intereses, como se señalan, de otras fábricas que se van a crear en Oruro, en Potosí, en el mismo Santa Cruz. Y puede ser pues que estas empresas, con toda una fábrica instalada en determinada región, puedan luego a una parte mínima comérsela nomás, como ocurre en estos temas de grandes empresas. Lo que habrá que buscar es que precisamente no estemos trabajando para el diablo y siguiendo consignas que después nos hagan arrepentir de aquello que no habíamos querido hacer. Habrá que escuchar con serenidad. Me parece muy grave una licitación sin tener los terrenos, donde precisamente los que van a concurrir a la licitación tendrán que emplazar los planos, la fábrica, sus diferentes componentes, etcétera. Es muy grave lanzar una licitación que después, por un terreno no adecuado, se tenga que estar reformulando y el costo sea mayor para su implementación. Un terreno en determinado lugar tiene significancias económicas muy grandes. Construir en el centro de la ciudad es mucho más grave porque hay que contemplar el patrimonio histórico, por ejemplo, hay que hacer revitalización, etcétera, y esto es más costoso que en otro lugar donde se puede hacer nuevo, pero con materiales, digamos, de última tecnología. Son aspectos técnicos que hay que contemplar y hay que conocerlos. Y yo creo que la labor de los medios de comunicación en este momento es todos los factores que influyen en esto deben ser informados y no entrar en una discusión por el hígado y de calificar al que tiene alguna duda de que estaría obrando en contra de los intereses. Yo ya había dicho esto, había pasado con el caso CAC francés en su oportunidad y se demostró nomás que había un tongo por el estilo. Yo creo que aquí hay factores cruzados económicos de logias, de intereses políticos y de intereses personales. Esto es lo que debemos cuidar y entre todos los actores, sean políticos o sociales, debemos cuidar que estos intereses no sean los que prevalezcan. La J.L. Smith y la Policius se han disputado permanentemente la fábrica de cemento de Sucre para hacer diferentes implementaciones y las dos han traído graves consecuencias porque siempre han utilizado testaferros por debajo para solventar sus intereses. Por el otro lado, creo que debe haber una visión de construcción del país desde la región. O sea, no puede ser todo macro, porque si no vamos a terminar nomás llevando todo al eje, y el sur del país y el norte difícilmente van a querer vivir en una mesa que se llama Bolivia, donde solamente les llega las migajas que un Estado puede repartir. Aquí no hay una justicia con los departamentos del sur. Entonces, hablar solo de lo macro me parece muy perjudicial para nuestro departamento. Debemos pensar que el país se construye desde las regiones respetando y debemos considerar pues que en los gobiernos neoliberales como en este del MAS hemos perdido diputados, hemos perdido representación política, hemos perdido recursos económicos, hemos perdido gente. Por Dios, en este último censo, menos gente de la que esperábamos, menos representación política, menos recursos económicos. Deberíamos trabajar, antes de insultarnos entre nosotros, mancomunadamente para conocer bien la información y tomar la mejor decisión. Hay situaciones de mercado, hay situaciones técnicas que deben ser escuchadas y resolver en el mejor nivel, en un, no digo abrazo o hermanamiento, pero por lo menos en una comprensión de lo que nos debemos es con nuestro departamento para trabajar mancomunadamente y tomar una decisión política conjunta
que obligue a que se hagan las mejores decisiones técnicas, comerciales, pero también respetando lo social. Y si yo en estos momentos hablo de lo social y si coincido con el MAS en esa situación, lo hago desde el punto de vista más honesto. Para mí es mucho más importante que la gente, que una determinada cuestión, digamos, de índole específicamente comercial o técnica, si esta no es valuada como una conquista muy grande. Si es mínima, yo creo que hay que privilegiar lo social. Si es muy grande el beneficio técnico-económico, que después redundará en beneficio de lo social, habrá que tomar las decisiones más acertadas, pero comencemos a encontrar canales de comunicación y de comunión en las ideas. Bueno, se acabó nuestro tiempo. Solo para despedirnos. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias a ti. Vamos a seguir hablando. Hay tela para cortar. Claro, pues, Gracias. Sí, rápido, ¿no? Bueno, amigos, gracias. Buena suerte. A pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal, Sucre por siempre, capital de la libertad. FANSESA continúa logrando reconocimientos que nos sitúan como la empresa líder en el mercado nacional. En julio de 2013 mejoramos 29 puestos nuestra reputación corporativa. En agosto nos consideraron como una de las empresas que más aportan al Estado. En octubre nos declaran como la empresa más responsable y con mejor gobierno corporativo. En noviembre nos muestran como la marca de cemento más poderosa. Y recientemente recibimos el reconocimiento a la excelencia en la gestión administrativa. Continuamos siendo los primeros porque seguimos construyendo el futuro de Bolivia. FANSESA construye el futuro. Con esta cámara voy a sacar fotos a las obras del Esteban Urquizu. Los sucrenses y chuquisaqueños debemos estar orgullosos de contar con una autoridad que alcanzó una de las mejores ejecuciones financieras a nivel Bolivia. El gobernador Esteban Urquizu cierra la gestión 2013 con el 88% de ejecución financiera. El cambio avanza. Esteban está cumpliendo con Chuquisaca. Esteban cumple. ¡Esteban cumple! ¡Cumple, Esteban! Ahora en Sucre, lo mejor para su construcción. Cerámica Guadalquivir. Calidad de exportación. Variedad de ladrillos y tejas con precios sin competencia. Cerámica Guadalquivir. Ubíquenos en calle Miguel Peredo, número 77, frente a Univalle. O llámenos al 64-56601 o a los celulares 728-77-708, 787-04-182. Cerámica Guadalquivir. Nuestra prioridad es atenderle mejor. Open Gangnam Style. Centro de Medicina Respiratoria del Dr. Rubén Montalbán Robles, neumólogo especializado en Buenos Aires, Argentina, en el Hospital de Clínicas José de San Martín, miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, diagnóstico y tratamiento del asma, de enfermedades relacionadas con tabaquismo, de tuberculosis, de enfermedades neumonológicas ocupacionales, de enfermedades pulmonares intersticiales.